a comenzar este primer video viendo el significado de la palabra psicología. ¿Qué quiere decir psicología? Esta es una palabra que viene del griego, psiche, que quiere decir estudio del alma. Es decir, la psicología significa estudiar el alma. Más tarde, los teóricos cambiaron el término alma porque lo veían como muy abstracto por el término mente. Aunque vamos a ir viendo con estos videos que la psicología es mucho más amplia que solamente estudiar la mente, por ejemplo. Tienen que saber que la psicología en un principio fue una rama de la filosofía y que luego se fue independizando como un saber autónomo. Incluso la misma Facultad de Psicología de Córdoba es bastante nueva. Se fundó recién en 1998 y antes la carrera de psicología se daba dentro de la Facultad de Filosofía. Eso para que conozcan un poco también la historia de nuestra facultad, que es algo que también les van a evaluar en el ingreso, la historia de la universidad, la historia de la facultad. Entonces, ¿qué estudia la psicología? ¿Qué van a estudiar ustedes para formarse como futuros psicólogos y psicólogas? Podemos decir que estudiamos todos los fenómenos de carácter psíquico, todo lo que nos hace ser personas, es decir, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras motivaciones y nuestras acciones. Y eso se va a estudiar tanto a nivel individual, es decir, en una persona, como también a nivel familiar o en grupos sociales o también en instituciones como una empresa, por ejemplo. Y para estudiar esto, los psicólogos se paran en diferentes teorías o herramientas de intervención, porque las personas somos muy complejas y no hay ninguna teoría que termine de abarcar todo lo que es una persona. Entonces van a ver a lo largo de la carrera que dentro de la psicología hay diferentes escuelas, se llaman, con diferentes teorías y diferentes métodos para estudiar a las personas. Algunas de esas escuelas se llaman, por ejemplo, conductismo o psicoanálisis o cognitiva, que son, digamos, las más conocidas. Entonces, por ejemplo, el conductismo va a estudiar las conductas de una persona, como lo dice su nombre. La escuela cognitiva va a estudiar la mente, todos los procesos mentales, como la memoria, la inteligencia. Y otra escuela muy conocida es el psicoanálisis, que va a estudiar al hombre desde los aspectos inconscientes y las motivaciones ocultas en las acciones de una persona. Y también hay otras escuelas que por ahí no tuvieron tanto renombre, pero que también aportaron teorías acerca de qué es o cómo funciona un ser humano y que las van a ir viendo a lo largo de toda la carrera. Entonces, ¿qué hace un licenciado en psicología? ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer una vez que se reciban? Actualmente los psicólogos trabajamos sobre todo en las áreas de las relaciones interpersonales. Un psicólogo, por ejemplo, puede intervenir para facilitar la interrelación de cualquier vínculo. Por ejemplo, puede asistir en los vínculos tempranos, es decir, brindar herramientas a una mamá que le está costando conectar con su bebé, o a una pareja que no está pudiendo comunicarse, o también asistir en una empresa para que el equipo de trabajo que está teniendo dificultades para entenderse pueda relacionarse mejor. Entonces, la base es entender que somos seres sociales, que estamos en interacción con otros y que uno de los roles más importantes del psicólogo, digamos, una de las funciones sociales del psicólogo, es brindar herramientas para facilitar la interacción entre las personas. Incluso la misma terapia individual busca que la persona se sienta mejor con ella misma, pero que de esa manera también pueda relacionarse mejor con los demás. Y bueno, dentro de las situaciones de la vida que vamos pasando, hay cambios, hay desafíos, por ejemplo en la adolescencia, por ejemplo un divorcio, o cuando hay una pérdida de un ser querido, o si un niño tiene problemas de aprendizaje, o si a una persona la despiden del trabajo, o por ejemplo si un adolescente tiene que ingresar a una carrera universitaria, ¿sí? Todo eso puede generar en una persona diferentes emociones, diferentes transformaciones dentro de su psiquismo,
Y estos cambios pueden generar crisis en las personas. Y lo que un psicólogo puede hacer es brindar un espacio de escucha, de contención, ayudando a que las personas puedan procesar sus emociones, ayudando a que la persona tenga herramientas para disminuir su ansiedad. También puede ayudar a que la persona conecte con sus recursos internos, que crezca interiormente y que tenga más confianza en sí misma para poder atravesar estos momentos y esas emociones. Se dice que los psicólogos también somos promotores de la salud mental. Eso quiere decir que no solamente es para resolver un problema o para asistir en una crisis, sino que también podemos crear planes de prevención de la salud psíquica y emocional. Es decir, ayudar a que la persona tenga recursos para mantenerse sano mentalmente. Y también asesorar a personas que tienen a otras personas a su cargo. Por ejemplo, un psicólogo puede asesorar a maestras que trabajan con niños para tener más herramientas a la hora de relacionarse con esos niños. También puede asesorar a médicos, por ejemplo, un médico que trabaja con personas con una enfermedad terminal. Entonces, cómo comunicarle de la mejor manera y acompañar a esa persona y a esa familia en ese momento tan particular, digamos. También los psicólogos pueden asesorar a periodistas que cumplen la función de formar la opinión pública, asesorar a empresarios que tienen empleados a su cargo para que se relacionen mejor con sus empleados, para que haya un mejor trato en el trabajo. También los psicólogos pueden asesorar a jueces que deciden las penas de un delincuente. Ya vamos a ver más adelante, no es lo mismo una persona que comete un delito, por ejemplo, por un arrebato emocional, a una persona que lo planea. Entonces, el tratamiento y el castigo para ese delincuente va a ser diferente. Es decir, que los psicólogos tienen como tarea también darles herramientas a personas que trabajan con otras personas para que se puedan relacionar y puedan intervenir de la mejor manera. Brindar esos conocimientos psicológicos a personas que trabajan con otras personas. Entonces, según lo que está pautado de que pueda hacer un licenciado de psicología, encontramos las siguientes tareas, digamos. Realizar acciones de evaluación, diagnóstico, orientación y tratamiento psicoterapéutico y también de rehabilitación psicológica. Esto sería, por ejemplo, realizar la evaluación de la personalidad a través de entrevistas, a través de la aplicación de test psicológicos para poder hacer un diagnóstico de una persona. Esa es una de las tareas más importantes del psicólogo, realizar diagnósticos de las personas. Y esto sirve para cualquier área. En la clínica, por ejemplo, hacer un diagnóstico a un niño para comprender por qué tiene los síntomas que tiene. O también en una empresa también se puede hacer un diagnóstico de un trabajador para ver si esa persona es apta o no para ese puesto laboral. También otra de las tareas que se menciona es el tratamiento psicoterapéutico, que sería básicamente lo que se conoce como hacer terapia, que es esa relación entre terapeuta y paciente para solucionar algún conflicto, ya sea emocional o a nivel de creencias, por ejemplo. Un psicólogo también puede realizar intervenciones de orientación, de asesoramiento, de aplicación de técnicas psicológicas que tiendan a la promoción de la salud. Como vimos antes, esto tiene que ver con que el psicólogo no solamente hace rehabilitación, sino que también ayuda a prevenir problemas de salud mental y a promocionar la salud. Es decir, que las personas cuiden y que tengan una buena salud mental. También los psicólogos investigan la conducta, la mente, las emociones, es decir, hacen tareas de investigación. Y esas tareas de investigación incluyen crear herramientas como test, por ejemplo, que sirvan para explorar y para evaluar psicológicamente a una persona. Dentro de los estudios y las investigaciones que hacen los psicólogos, también desarrollan y adaptan las pruebas psicológicas.
Y además los psicólogos nos podemos dedicar también a la docencia, por ejemplo, lo que estoy haciendo en este momento, formando futuros psicólogos y psicólogas, dando clases, transmitiendo conocimientos y experiencias. ¿Y dónde puede trabajar un psicólogo? Básicamente en cualquier lugar donde pueda poner un consultorio. Y esto puede ser dentro de servicios de salud, que incluye, por ejemplo, hospitales generales, es decir, los hospitales comunes, o dentro de hospitales psiquiátricos, ya sean públicos o privados, sanatorios, clínicas, en servicios geriátricos, en consultorios privados también. También un psicólogo puede trabajar en escuelas, dentro de gabinetes psicopedagógicos, gabinetes de orientación vocacional, por ejemplo, en escuelas especiales también con niños con discapacidad, en organismos de planeamiento de la educación, es decir, aquellos lugares en donde se arman los programas de estudio, también en instituciones de asistencia social, como por ejemplo en cárceles, en organismos de protección al menor, en organismos de promoción y asistencia de la comunidad. Y también, como mencionamos, puede trabajar dentro de empresas o de industrias como psicólogos laborales o también en organizaciones que hagan investigación científica. Es decir, que dentro de la psicología, los distintos espacios de trabajo han dado lugar al desarrollo de diferentes especialidades, diferentes áreas de la psicología. Es decir, los psicólogos que trabajan en la escuela están dentro de lo que sería la especialidad de psicología educacional. Los que trabajan en los tribunales de justicia y en las cárceles estarían dentro de lo que se llama psicología criminológica o psicología jurídica, que es lo mismo. Los que se dedican a la consultoría privada o pública de un conflicto individual, grupal o familiar, se estarían dedicando a lo que conocemos como psicología clínica, que es lo que está más difundido. Los que trabajan en las empresas sería el llamado psicología laboral. Y por último también están los psicólogos que trabajan, por ejemplo, en organizaciones barriales, que sería lo que se llama psicología social. Y me faltó uno, que son los que trabajan en instituciones u organizaciones que abordan lo que es el proceso de salud-enfermedad, que se llama psicología sanitaria. Esas son las áreas de la psicología reconocidas a nivel legal. Luego hay otras áreas que se están desarrollando, como por ejemplo la psicología del deporte, la psicología de las catástrofes. Digamos, hay mucha variedad de área de trabajo dentro de la psicología. Es decir, según la temática que aborde el psicólogo, podrá especializarse en diferentes áreas u orientaciones que, como decíamos recién, se llaman clínica, educacional, laboral, jurídica, social y sanitaria. Y en todas estas áreas puede trabajar tanto a nivel individual, grupal, institucional o comunitario, y también lo puede hacer de forma pública o privada. Vamos a ver un poquito en qué consiste cada una de las áreas de la psicología, que es algo que van a ver ya desde el comienzo con el material del ingreso mismo y que les van a evaluar en los exámenes del ingreso. Entonces les voy a dar como un pequeño pantallazo para que ya sepan de qué trata cada una de las áreas. En el área clínica están los psicólogos que adquieren conocimiento específico que les permite explorar tanto la estructura como la dinámica y el desarrollo de la personalidad. Lo que ellos hacen es, por ejemplo, orientación psicológica para poder promocionar la salud mental, es decir, para que las personas tengan como recursos internos para hacer frente a sus crisis emocionales. Y también esta orientación sirve para la prevención del equilibrio psíquico. También los psicólogos clínicos pueden hacer diagnósticos para evaluar y clasificar clínicamente a una persona. Como decíamos antes, esto de la importancia diagnóstica. Por ejemplo, una escuela puede pedir el diagnóstico de un niño, un juez puede pedir un diagnóstico de un acusado o de una víctima. También en esta área los psicólogos se dedican a hacer terapia, lo que conocemos como tratamiento psicoterapéutico, que consiste en la aplicación de diferentes técnicas psicológicas para abordar un conflicto de origen psíquico que le está produciendo un malestar a la persona que va a consultar.
La actividad psicoterapéutica, como estuvimos hablando un poco, va a variar según la escuela teórica que elige el psicólogo. Es decir, que hay diferentes formas de leer un síntoma y diferentes caminos para ayudar a la persona a resolver ese síntoma. No va a ser la misma técnica la que utilice, por ejemplo, un psicólogo formado en el psicoanálisis que un psicólogo formado en la escuela cognitiva. Y no quiere decir que una escuela sea mejor que la otra, sino que son diferentes formas de ver un mismo síntoma, por ejemplo, y diferentes formas de ayudar a la persona a resolverlo. Y esto es importante, que dentro de la clínica lo más importante es la relación que se establece entre el psicólogo y el paciente. Más allá de cuál es la escuela a la que pertenece ese psicólogo, lo importante es la capacidad que ha tenido ese profesional para armar vínculo con el paciente. Eso es lo que va a determinar un buen avance de ese tratamiento psicológico. Otra de las tareas que hace el psicólogo clínico es la de investigación. Por ejemplo, crear test para evaluar la personalidad de alguien, para realizar un diagnóstico. También el psicólogo clínico puede evaluar si esos test son efectivos o no, si realmente sirven o no sirven para determinar la causa de una patología mental, por ejemplo. También puede investigar la efectividad de los distintos tipos de terapia, ¿sí? Como hablamos recién, investigar si las técnicas que usa una escuela son realmente efectivas para un tratamiento. La mayoría de los psicólogos clínicos trabajan en hospitales, en clínicas, en centros médicos y en consultorios privados, pero también sus tareas las pueden realizar en otros lugares, como en prisiones, en fábricas, en tribunales de justicia. Y se menciona también lo que es el trabajo interdisciplinario en cada área. Vamos a ver que es necesario que los psicólogos trabajen con otros profesionales para asistir de mejor manera a las personas. Por ejemplo, el psicólogo clínico puede trabajar en forma conjunta con un psiquiatra, con un médico, con un neurólogo, con un pediatra, y de esa manera hacer un equipo para buscar el mejor tratamiento para esa persona, para ponerse todos de acuerdo en cuáles van a ser las claves de ese tratamiento. Vamos a ver ahora otra área, que es el área educacional. Los psicólogos educacionales generalmente realizan tareas relacionadas con los problemas de aprendizaje y otros problemas vinculados con la educación en sus diferentes niveles, ¿sí? Para que un niño aprenda, es necesario que esté bien psicológicamente, bien a nivel mental, bien a nivel emocional, si no, no hay posibilidades de aprender. Entonces, los psicólogos educacionales van a ver todas estas cuestiones psicológicas que influyen en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, la estimulación recibida de esos niños, por ejemplo, el tema de la desnutrición, de los factores hereditarios, de problemas a nivel familiar, cultural y todo lo que afecte en la capacidad que tiene un niño para poder aprender. Estos psicólogos también ayudan a las personas en orientación vocacional. Quizá alguno de ustedes, por ejemplo, para elegir la carrera, fue hacer un proceso de orientación vocacional que consiste en realizar test, en un diagnóstico que hace el psicólogo para ayudar a que la persona se aclare en cuanto a sus conflictos vocacionales. Esto incluye el diagnóstico del consultante, la aplicación de estos tests, las entrevistas con los docentes, los alumnos, con familiares. También los psicólogos educacionales hacen capacitaciones para los docentes. Por ejemplo, pueden ayudar a los maestros a entender mejor la conducta de los niños y tener herramientas para poder manejar los problemas psicológicos que ocurren en el aula, por ejemplo. Los psicólogos educacionales también se pueden dedicar a la investigación, investigar aquellos factores psicológicos o familiares, por ejemplo, que influyen en la enseñanza de los docentes y que influyen en el aprendizaje de los niños.
Dentro de este ámbito, este psicólogo también trabaja de manera interdisciplinaria, es decir, con profesionales de otras disciplinas, como por ejemplo los docentes, los licenciados de la ciencia de la educación, los psicopedagogos también. Y siempre se hace hincapié, como decíamos antes, del trabajo del psicólogo con otros profesionales. El lugar de trabajo de estos psicólogos puede ser dentro de un gabinete psicopedagógico, en una escuela, por ejemplo, o en un consultorio privado, o en una entidad pública, como por ejemplo trabajar dentro del Ministerio de Educación. Bien, pasamos ahora al área laboral. Los psicólogos del área laboral realizan muchas tareas en relación al trabajo, como por ejemplo seleccionar personal, investigar las condiciones ambientales del trabajo, también métodos laborales, problemas de fatiga. Digamos que el objetivo de las intervenciones tienen que ver con optimizar el desempeño de las personas dentro de su lugar de trabajo, investigando las actitudes de los trabajadores y todo lo referente a las relaciones interpersonales en el ambiente laboral. Es decir, que la persona se sienta a gusto con la tarea que tiene que desempeñar y también se sienta a gusto con, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes o si es el jefe con sus empleados, que se mejore el clima laboral sería. Bien, el psicólogo trabaja en esta área a través de test, a través de entrevistas y a través de otras técnicas psicológicas para evaluar las aptitudes, las habilidades, los intereses y las características de la personalidad para determinar si las aptitudes que tiene esa persona son las adecuadas para un puesto laboral. También este psicólogo realiza muchas capacitaciones y formación de personal, capacitaciones tanto para los trabajadores como capacitaciones para los empresarios, para los jefes, digamos, para gestionar mejor los recursos humanos de su empresa. Pero también el psicólogo puede dar capacitaciones para brindar herramientas psicológicas a los trabajadores, por ejemplo, una persona que se dedica a las ventas, bueno, puede beneficiarse en su trabajo si tiene conocimiento acerca de la psicología de las personas, ¿sí? Luego está el área social. Los psicólogos sociales tienen la tarea de comprender la conducta de las personas, pero dentro de los grupos, como por ejemplo los diferentes roles que hay dentro de un grupo. Como ustedes saben, dentro de un grupo tenemos personas que naturalmente son como más líderes y otras personas que son más bien como seguidores de estos líderes. También los psicólogos sociales trabajan y tratan de investigar, de entender cómo influye un grupo en el desarrollo de la subjetividad de una persona. Otro de los temas que les interesan son los problemas de comunicación en pequeños y en grandes grupos. Y también estudian los fenómenos de masa, es decir, las colectividades, lo que lleva a una persona a identificarse con un grupo de diferente índole, ya sea algo religioso, por ejemplo, identificarse con el grupo de la religión católica o de un equipo de fútbol, identificarse y ser parte de, la hinchada de un club. ¿Sí? Estos fenómenos de masa, de agruparse con otra gente, ¿qué nos lleva a hacer eso? También los psicólogos sociales estudian la influencia de las publicidades comerciales, es decir, cuáles son las herramientas que utilizan las publicidades para influirnos a nosotros y llevarnos a comprar un producto o a identificarnos con una marca, por ejemplo. También las propagandas políticas, cómo los políticos tratan de vender un discurso para que las personas se vean influenciadas y quieran votarlos a ellos y no a otros. Bueno, de todo eso trata, digamos, la psicología social. Las técnicas grupales que ha desarrollado la psicología social son aplicadas
en diferentes sectores, como en la educación, como en la psicología clínica y, como decíamos antes, también en el mundo de las relaciones laborales, de las empresas, de las organizaciones. El área jurídica. El área jurídica principalmente estudia el fenómeno de la delincuencia, estudiando tanto la personalidad del delincuente como la personalidad de la víctima. Estos psicólogos van a trabajar con otros profesionales como los abogados, los trabajadores sociales, y trabajan principalmente en cárceles, en reformatorios y en otras instituciones correccionales o penales. Estos psicólogos se dedican a diagnosticar las características de las personas, de la personalidad dentro de lo que es la psicopatología y los antecedentes personales para entender las actitudes sociales y las motivaciones de una persona que comete un delito. Es decir, entender por qué una persona roba, por qué una persona mata a otra, por qué muchas veces estas personalidades no se siente culpa, por ejemplo, de hacer sufrir a otra persona. Son todos interrogantes que tratan de resolver los psicólogos jurídicos. También en conocer la personalidad del delincuente, ayudando a evaluar cuál es la mejor rehabilitación que puede recibir en la cárcel esta persona que delinquió. Y también asesorar, como por ahí ya mencionamos, a las personas que trabajan en el sistema jurídico sobre cuál es la pena adecuada para cada persona. No es lo mismo la persona que planificó un crimen a conciencia que una persona que tuvo un arrebato emocional o un brote psicótico, por ejemplo. Entonces el tratamiento y la pena en cada caso van a ser diferentes y es el psicólogo el que tiene el conocimiento y las herramientas para evaluar eso y para asesorar a un juez de cuál es la mejor pena. Entonces se encarga de brindar asistencia a los jueces, digamos, a los abogados, a las personas que trabajan en las cárceles también. Bien, por último vamos a ver el área sanitaria. Esta área tiene que ver con los temas de la psicología social, pero aplicados a la salud pública. Y el objeto de estudio de la psicología sanitaria es la salud humana y se considera desde esta visión que la salud humana es un proceso colectivo. Es decir, la salud no es yo y mi cuerpo, sino que es un proceso social. La salud se va a ver afectada por todas las decisiones políticas que se tomen, por las decisiones económicas, por las decisiones de las instituciones, de los gobiernos, como por ejemplo lo hemos visto en estos últimos años de pandemia, ¿sí? La salud se ve afectada por decisiones que toman los políticos, por decisiones que toman las farmacéuticas. Por eso se dice que la salud es un proceso social, no es algo individual de mi cuerpo solo, aparte, separado. Entonces este psicólogo sanitario actúa en la vida cotidiana, que es en el lugar en el cual se dan los diferentes aspectos del proceso salud-enfermedad, y sobre todo la tarea del psicólogo sanitario es esta de concientizar cómo todo afecta a la salud de una persona, cómo diferentes áreas afectan la administración de la salud de una sociedad. El psicólogo sanitario puede intervenir en cualquier momento del proceso de salud-enfermedad, ya sea buscando la prevención de enfermedades, por ejemplo, hacer talleres de concientización acerca de los factores de contagio de una enfermedad para que las personas puedan prevenirlo. También interviene cuando ya la enfermedad está, digamos, instalada, entonces los psicólogos hacen un diagnóstico temprano y también en la rehabilitación de la enfermedad, ¿sí? Si la enfermedad ya entró en curso, bueno, el psicólogo sanitario puede asistir en cuanto a los factores psicológicos que puede afectar a la persona, tomar conciencia de que tiene esa enfermedad o poder, por ejemplo, aceptar o tener herramientas para llevar de mejor manera todos los cambios físicos o en sus capacidades que se ven alterados por esta enfermedad. Entonces, lo que vimos es un recorrido sobre las principales áreas de la psicología, las áreas en las que puede trabajar un psicólogo, una psicóloga,
A veces está muy generalizada esta idea de que el psicólogo lo único que hace es trabajar en el área clínica, pero bueno, como ven, hay muchas posibilidades de trabajo, la psicología es mucho más amplia. Y esta información también les sirve como para empezar a imaginarse a ustedes mismos, una vez que se reciban, qué les gustaría hacer, en qué áreas se imaginan. Si bien falta mucho para recibirse, está bueno que empiecen a imaginar, a jugar con la imaginación, en qué área ustedes trabajarían, cómo se sentirían más cómodos, qué les llamó más la atención. En el próximo video les voy a explicar, les voy a contar un poco más acerca de cómo es la carrera en sí en nuestra universidad.